la está revisando el profe Fabio y como dice, muy pronto espero ya que sea proyecto. Digamos que frente a la formulación del problema, lo he venido manejando y definitivamente esta es la última que tengo acá como la principal y es revisar esto, cuáles son las acciones y elementos que se deben implementar en las entidades públicas, como les digo, colombianas de orden nacional, para que realmente esto tenga un cumplimiento, esa política de gobierno digital, porque ya más adelante les explicaré como cuál ha sido como pues el nudo que se ha presentado. Entonces, digamos que a partir de esta formulación, establecí un objetivo general y unos objetivos específicos que están asociados, pues obviamente a la realización de los artículos y definitivamente, pues sí, hay que establecer estos, pues es el objetivo general, establecer estas acciones y elementos como a partir de qué. Entonces estábamos revisando, digamos que la realización del análisis comparativo, porque hay bastante información, pero en el caso mío, yo lo quiero revisar en dos frentes, en frente a la gestión pública, que es la implementación al interior de las entidades, y el otro, pues la misma política como tal. Entonces, por eso es tan importante hacer como el análisis comparativo de qué se ha hecho implementación o qué es lo que nos está diciendo las investigaciones académicas frente a este tema y sobre todo porque de lo que ya he revisado y me he podido dar cuenta, sí se puede mirar esa diferenciación entre países europeos y latinoamericanos. Y definitivamente, pues, Colombia no deja de estar inmerso en todo este bloque global y por eso sí ha tomado como diferentes partes y sería muy bueno centrarlo. También mirar como los estudios que se han hecho e incorporar el que pues quiero presentar, que es frente, como les digo, hacia la parte de implementación en las entidades públicas. Lo otro ya es más aterrizado, el segundo objetivo, que es parte del modelo integrado de planeación y gestión y se puede encontrar, incluso en una página que es www.gobierno digital, en donde yo puedo mirar el índice de desempeño de gobierno digital asociado a lo que es el FURAC, que es el formulario único de reporte de todo lo que es la administración pública y principalmente, digamos que cuando yo hablo de gobierno digital, de esa política, lo puedo hablar a partir del 2018 hasta el 2020 porque anualmente se presenta el año anterior. Este 2020 fue publicado hace poco, en el mes de junio, quiere decir que es como lo último que se tiene frente a la implementación. El tercero es un poco más ambicioso porque sí considero que es importante modelar este tipo de acciones para darle como una propuesta a las entidades de cómo implementar o como las situaciones que se pueden presentar frente a dicha implementación, porque digamos que es como la principal problemática el que las entidades no sepan cuáles van a ser los resultados a obtener o qué sucede si se deja de hacer o no por falta de presupuesto, personal, automatización, bueno, las diferentes variables que se pueden encontrar al respecto. Entonces, digamos que lo estoy colocando de esta manera. ¿Para qué? ¿Cuál es como lo que se quiere y lo que yo he identificado como el nudo crítico? Esta es una política que va muy asociada hacia la modernización. De pronto en el siglo XX se habló muchísimo de la modernización de la administración pública, pero todavía se estaba como muy en borrador. Ya para el siglo XXI empezamos, o el Estado colombiano empieza uno a mirar el tema de gobierno en línea, e incluso hace parte de los planes sectoriales y de todo lo que tiene que ver con COMPES y demás, y es hacia todo el gobierno del siglo XXI y los últimos gobiernos que definitivamente ya esta modernización se está asociando pues al uso de las tecnologías y la necesidad de que el Estado colombiano las implemente como tal. Obvio que esto es como hacia afuera en el servicio y con todo lo que tiene que ver con la sociedad. Sin embargo, sí al interior de cada una de las entidades, todo lo que tiene que ver con los trámites, todo lo que tiene que ver con acceso a la información, están muy asociados a la implementación de esta política.
prácticamente que se convierte en un componente transversal. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Por más que se han colocado fases, plazos, por más que se ha hecho en todos los planes de los presidenciales, siempre hay que volver a hacer los plazos, volver a reformular y demás, porque las metas no se cumplen. Y de acuerdo a lo que se evidencia en la última medición, definitivamente las entidades públicas, e incluso las que estoy tomando de orden nacional, hay algunas que todavía se presentan sobre el 50-60%, y creería que, como está esperado ahorita el 2022, se sigue haciendo un no cumplimiento, y pues obviamente se va a hacer nuevamente una ampliación de los plazos para poder continuar con esta implementación que no se ve que tenga de pronto, de verdad se culmine, por lo menos como lo tiene enfocado el gobierno en este momento. Digamos que con la justificación, ¿qué es lo que quiero yo en el aporte? Hay una parte de retroalimentación a la política, la misma como tal. Es muy importante en la toma de decisiones al interior de las entidades, porque no solamente le permite saber cómo el grado de avance, sino también esto hace que temas como digitalización, seguridad y demás, seguridad digital, acceso, como les digo, el acceso a la información sea un poco más fácil, y que las entidades puedan obtener esta información de manera inmediata en tiempo real. Entonces, definitivamente sí es importante y sí contribuye a la toma de decisiones, a analizar al interior de las mismas entidades, y sobre todo porque, digamos que ya para la parte académica y las investigaciones que uno encuentra en Scopus y demás, todo está enfocado hacia el impacto que se tiene en la sociedad en general, pero no hacia la implementación que se ve al interior de las entidades. Entonces, digamos que sí me gustaría como volver este enfoque hacia la entidad y manejarlo en el tema de la gestión pública. Obviamente esto hace parte de los nuevos conocimientos que el Estado está manejando en lo que tiene que ver con innovación, entonces también es como una puesta en escena adicional, y finalmente es como las estrategias que se pueden implementar, que se pueda, digamos que mirar esas bases para no solamente que aplique únicamente a ministerios, sino que pueda aplicar a cualquier entidad pública, como les digo, de orden nacional, que tienen que ver sobre todo especialmente acá en Bogotá y ciudades capitales. De los referentes teóricos, digamos que en lo que se ha investigado y que he encontrado en Scopus, hay tres enfoques muy importantes en la revisión como de gobierno digital. Primero visto como el método de modernización, yo creo que fue como el principal que se manejó desde más o menos uno encuentra literatura 2 de este siglo XXI, en todo lo que tiene que ver como forma de modernización, de transformación, el uso de las TIC, el acceso, servicios y gobernanza electrónica. Esos son los primeros estudios cualitativos que se hacen hacia la sociedad, hacia su impacto y demás. El segundo ya tiene que ver con un paradigma tecnoeconómico y ya asociado más a la cuarta revolución industrial, hacia la era digital y todo esto como un componente más de la economía, de la participación y del intercambio global. Entonces ya el Estado como uno de estos grupos que tienen que ver con la globalización. Y el tercero es un pensamiento sistémico asociado como ese aprendizaje que se tiene que hacer entre las diferentes partes interesadas. Entonces ya no solamente lo económico y solo la modernización, sino todos esos otros componentes sociales y otros componentes que se tienen sobre todo hacia ciudadanía en general. Entonces digamos que estos fueron los tres referentes teóricos importantes que encontré dentro de la revisión que hice. Otra parte importante para definir es lo mismo en inglés y government, de pronto en español gobierno digital, y principalmente está pues World Bank y la OCDE. Digamos que la definición de la OCDE de gobierno digital la toma mucho MINTIC, porque ya está asociada más que a modernización hacia el ecosistema digital de gobierno. Como les digo, está el uso de la política de gobierno digital como tal,
es 2018-2020. Entonces, esta es como la definición que se hizo cuando el cambio de gobierno en línea a gobierno digital. Entonces, por eso está más asociada a lo que tiene que ver con el ecosistema digital de gobierno. Y de pronto la del World Bank sí es un poquito más genérica, porque está asociado es como a los trámites y servicios y también la toma de decisiones en que debe hacer pues las entidades y sobre todo en la confianza pública, pues también no solamente como en la prestación de estos servicios hacia la ciudadanía en general, a la sociedad, sino también en aumentar la confianza pública. Entonces, esas son como las dos más fuertes que se puede encontrar. Y finalmente, digamos que este es el diseño metodológico que cubre los 3 artículos para elaborar y pues dar respuesta a este proyecto. Uno, como les digo, muy asociado al objetivo número 1, que sería este estudio cualitativo de carácter comparativo, que tiene que ver pues partiendo de que pues de lo que todo lo que está asociado a gobierno digital y government, y mirarlo de una manera que se aplique en países europeos, latinoamericanos, teniendo en referencia en Colombia, pues se hace mucha referencia a Chile, y digamos que también tenemos muchos casos encontrados pues a nivel de Europa. Un siguiente también tiene que ver ya con la medición, como les comentaba, del FURAC, y a partir del análisis de clúster jerárquico, determinar como esas características y categorización, en donde uno sí pueda revisar esta implementación como la política en las entidades. Y el tercero sigue asociado como hacia el modelado de sistemas para integrarlo en la estrategia de implementación como tal. Digamos que estos son como la base y lo que se quiere explicar de esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Fue sucinta contra los pronósticos. Muchas gracias. Les consulto quién quiere hacer alguna intervención al respecto. No veo a nadie levantando la mano para hacer algún comentario. Giuseppe, por favor. He estado muy activo hoy. Gracias, Giuseppe. Buenas tardes, Maribel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mire, usted habla de Estado y de gobierno. Yo creo que en su trabajo, ya en su proyecto más definitorio y más definitivo, pues debe de diferenciar entre Estado y gobierno. Es importante. En segundo lugar, habla de digitalización de las entidades públicas. Yo no sé cómo va a explicar eso de forma adecuada, porque en Colombia hay un problema muy grave con la ciudadanía. La ciudadanía es sumamente débil. El ciudadano en Colombia es de una debilidad impresionante ante el gobierno y ante las instituciones del Estado. Lo del Estado y lo del gobierno lo hemos visto recientemente en las protestas, ¿no? Lo que le sucede a muchas de las personas que protestan. Entonces, yo veo tan complicado el tema, interesante, pero implica tener, yo creo que una discusión. Su tesis doctoral debería tener algún tipo de discusión alrededor del tema del gobierno y del Estado en Colombia, y de su relación con la sociedad y con la ciudadanía. A partir de ahí, entonces, construir, digamos, la idea de gobierno digital, la idea de digitalización de las entidades públicas. Pero yo creo que tiene que iniciar con una discusión, así sea breve, de lo que es el Estado, lo que es el gobierno, cómo funcionan en la realidad en Colombia, cómo funciona en la realidad. No, digamos, en manuales de la OCDE o del Banco Mundial, sino cómo funciona en la realidad. Una de las experiencias mías es muy personal, y creo que mucha gente la comparte, es la debilidad de la ciudadanía en Colombia, la increíble debilidad. El ciudadano en Colombia está completamente, casi que puede ser cazado por el gobierno y por el Estado. Entonces yo creo que es un trabajo muy, muy interesante,
y muy válido como tesis doctoral, pero debería de discutir las diferencias entre Estado y gobierno, cómo funcionan en términos reales el Estado y el gobierno, cuál es el papel que tiene la palabra ciudadano, el término ciudadano dentro de la sociedad colombiana, hasta qué punto eso es un término, digamos, que tiene un valor, un sustento, y entonces a partir de ahí ver cómo se construye una relación, en este caso digitalizada, mucho más sólida entre sociedad, Estado y gobierno. Me parece, insisto, me parece, eso es una cosa que tiene que ver con su tutor, que ahí se pudiera construir una tesis doctoral muy interesante y transformar el mismo gobierno digital en una forma de darle valor, digamos, a la ciudadanía como tal. A mí me sorprende, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Hace un tiempo me llegó una comunicación del acueducto de Bogotá. La comunicación era para hacer una revisión, que me parece normal, güey. Uno en la comunicación puede decir, mire, vamos a hacer una revisión porque no sabemos si tiene alguna fuga dentro de su apartamento o si hay algún problema con el medidor. Pero cuando uno lee la carta en un conjunto de amenazas, que uno dice, bueno, o le abro la puerta o me van a desaparecer, porque dentro de la comunicación prácticamente me amenazaban que si no abría la puerta me cortaban el servicio, que no sé si no acercaba la revisión también, que si no, o sea, un conjunto de amenazas que uno dice, pero ¿cuál es la necesidad? Entonces, la relación entre ciudadano, gobierno y Estado, entre sociedad, gobierno y Estado, es una relación muy complicada y muy compleja. ¿Cómo puede lo digital mejorar esa relación? Sería interesante que usted lo trabajara o lo pensara dentro de su esquema de trabajo, porque no es solamente la aplicación de una técnica, en este caso, no es solamente la aplicación de una técnica. En Italia se usa, por ejemplo, la autocertificación. Usted no tiene que sacar una partida de nacimiento, sino usted dice, bueno, mi papá se llama tal, mi mamá se llama tal, y yo nací tal día, lo firma, y eso tiene valor legal. Lo único que el Estado italiano le dice es, si mienten, pues lo vamos a penalizar. Si no mienten, pues no pasa nada. Uno puede autocertificar muchos trámites civiles, se pueden autocertificar, pero eso implica la existencia de una confianza o de cierto grado de confianza, o de cierto grado de relación entre el ciudadano y el Estado. Recuerde usted que el ciudadano, la ciudadanía, en la ciudadanía lo que implica es una relación jurídico-legal con el Estado. Digitalizar muchas de la actuación del Estado implica también confianza, tiene otras implicaciones importantes. No es solamente un problema técnico, ¿no? Es un problema también de carácter sociológico, etcétera. Es un problema de confiar en la ciudadanía, es un problema de que la ciudadanía también confíe en las instituciones del Estado o en el gobierno, en la administración del gobierno. O sea, a mí me parece la tesis estupenda, maravillosa. Yo le agregaría algunos temas más, digamos, polémicos. Le agregaría unos temas más polémicos, como cuál es la relación ciudadano-Estado a la hora de hacer diversas, digamos, trámites, etcétera. ¿Cuál es toda esa relación y cómo puedo empatar eso con digitalización, con creación de un ambiente de confianza, con la creación de un ambiente donde la ciudadanía tenga un valor real? Y eso elevaría a lo mejor el trabajo a una discusión de carácter menos técnica y más de por decirlo así, ¿no? De un doctorado, ¿no? Pero, insisto, es un trabajo muy interesante si uno le puede dar esa salida. Bueno, muchas gracias, Maribel, por oír. Sí, señor, muchas gracias a usted. Digamos que uno sí dice que únicamente el título de la política como que no, que pierde su alcance, porque definitivamente cuando uno mira esta medición pues tiene muchísimos componentes y sí, efectivamente tendría uno que entrar a explicar
realmente qué es la política de gobierno digital, porque la palabra digital se queda muy corta. Y sí tiene que ver con lo que me está comentando, la relación entre sociedad, Estado y gobierno, que también uno podría revisar efectivamente cómo es que es el alcance de la implementación para sí mismo, lo que me estás comentando, cuál es el valor real que debería tener la misma política. Entonces, la idea es que con esta medición del desempeño, de este índice de desempeño, se pueda como empezar a revisar, pero sí, digamos que mi fuerte sería ese porque mi formación primera es de historiadora, entonces vendría muy bien para mí también. Muchas gracias, Maribel. El profesor Moncayo, Edgar, no vi levantar la mano. Pero no lo escuchamos, Edgar. ¿Me está oyendo? ¿Ahora sí? Ya, ahora sí, ahora sí. Bueno, gracias, profesor Cala. No, tengo dos preguntas, inquietudes para Maribel. Una, a propósito del índice de desempeño. Si Maribel conoce ya un trabajo hecho por la Corporación Latinoamericana de Desarrollo, la CAF, que tiene precisamente una especie de ranking de América Latina sobre e-government, gobierno digital, porque de pronto pues allí va a encontrar muchos de los indicadores y de la metodología que necesita para hacer un índice de desempeño de las entidades colombianas. Y la otra inquietud con relación a la cuestión que planteaba Giuseppe, es si conoce Maribel ya la experiencia de Estonia, que tengo noticias de que es el país más avanzado del mundo en esta materia. Se anunció en los medios que Estonia ya había logrado digitalizar toda la administración pública de ese estado. Esas son las dos inquietudes que tengo para Maribel. Gracias, Pablo. ¿Cómo está, profesor Moncayo? Muchas gracias. Sí, efectivamente, el índice de desempeño está a nivel como de porcentaje y cubre completo, es demasiado general, incluso también el presentado por la OCDE. Entonces, lo que yo voy a hacer es, con el de Colombia hay uno que es también el porcentaje, pero otro que es la formulación de las mismas preguntas para la implementación de la política como tal. Entonces, también lo tendré en cuenta porque en el análisis que se quiere hacer, pues también es la revisión como de estos índices que se están presentando y como que qué realidad se puede manejar frente a esto. Y la segunda, sí, efectivamente, Estonia, pues digamos que en temas de digitalización está muy avanzado. El paso que nosotros tomamos, que incluso Colombia lo toma, es de Lituania. Eh, un programa que ya hace como 2 semanas, no, eso fue la semana pasada, hicieron todo lo que fue el lanzamiento de la carpeta de Ciudadana Digital, y sí, definitivamente lo que es Estonia y Lituania están muy cercanos a la parte colombiana. Pero conoce el trabajo de la CAF, de la Corporación Latinoamericana de Desarrollo. Sí, sí, señor. Bueno, ¿y qué comentario nos puede hacer sobre ese trabajo? Como yo le digo, es muy general, demasiado general, y no está en la formulación de las preguntas, que es lo que yo quiero revisar, cómo se compone en la misma medición de este desempeño de la política, que termina siendo una de las 10 políticas que tiene el modelo integrado de planeación en Colombia. Ah, bueno. Gracias, María. A usted, profe. Muchas gracias, profesor Moncayo, Maribel. Creo que solo Diego veo con la mano levantada para hacer una intervención una vez hechas las de los profesores. Diego. Sí, profe, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Maribel. Maribel, con el ánimo de aportar para enriquecer más el proyecto que estás armando. El gobierno digital, hay una, pues como se llama una investigación sobre corrupción. He encontrado que hay algunas
algunas no muchas investigaciones que asocian más el gobierno digital hacia la rendición de cuentas. Y en el esquema de rendición de cuentas, también a la lucha contra la corrupción, por supuesto. Entonces, sí, pues te recomendaría que hicieras una revisión de algunas cosas, porque tú hablas sobre la modernización del Estado como tal, me imagino que está sobre nueva gestión pública y lo que sigue después, pero no tocas como esos temas que serían interesantes. Y porque es una gran oportunidad, creo que estoy de acuerdo con los profes y con lo que dice Giuseppe y el profe Edgar, para entender cómo es esa relación con el ciudadano y cómo ese gobierno digital realmente le está aportando al ciudadano. Porque si te quedas solo con el FURAC, vas a encontrar que todas las entidades van a reportar todo pues perfecto, ¿no? O sea, además, es un mundo ideal que está construido sobre el deber ser. Pero qué realmente pasa con el ciudadano y cómo esas implementaciones del gobierno digital sí han cambiado la vida del ciudadano y sí han mejorado la relación y la calidad que hay en la relación entre el ciudadano y el Estado pues, como tal, más que el gobierno. Entonces yo te recomendaría eso. Si quieres te mando algunas papers que sé que están hablando sobre el tema y conozco un profesor que se graduó hace poco de otro doctorado en contabilidad, pero que hizo su tesis sobre gobierno digital y rendición de cuentas. Si quieres te puedo hacer el link para que converses con él. Pronto él te puede dar algunas ideas sobre cómo abordar el tema, pues no sé, de lo teórico sobre todo. Era eso, María. Gracias por escuchar. No, usted, muchas gracias. Digamos que esta política de gobierno digital, como yo le digo, es una de las muchas políticas, porque si conoces el PURAC sabe que tiene que ver incluso con mi PG y demás, y esto ya lo hace todo y está muy asociado a la transparencia. Digamos que es una de las partes más, por eso hablé de un componente, porque definitivamente tiene que ver con rendición de cuentas total, porque también hace parte de la rendición de cuentas que se debe presentar las entidades